Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón, Sonora. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos especialmente dedicados para adultos y también para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es esa verdad que usted debe de conocer, que todos debemos de conocer. Este es el estudio número 1 de Malaquías. Malaquías es un libro muy corto, solamente van a ser 2 estudios. Entonces se titula Pecado y Apostasía, correspondiente al domingo 29 de agosto de 2021. Recuerde que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, les tenemos preparados un nuevo estudio. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Vamos a leer una parte de la base bíblica para este estudio. La base bíblica completa es Malaquías 1 del 6 al 14 y Malaquías 2 del 1 al 16. Espero que ya tengan abiertas sus Biblias en el libro de Malaquías. Vamos a atender ahorita la parte de Malaquías 1 del 6 al 11. Empezamos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tengan piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos ahora a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Les invito a estar en actitud de oración. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites estar aquí exponiendo tu palabra. Te pedimos que añadas bendición a ella y que pueda llegar a muchos corazones necesitados, asimismo que pueda servir para la edificación de tu iglesia. Toma control pues de este tiempo, lo dejamos en tus manos, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, entonces entraremos a la introducción de este estudio. Pecado y apostasía. Bien, en cuanto al nombre de Malaquías, el nombre que encabeza este breve pero gran escrito en el libro de Malaquías. Este nombre es un derivado del término hebreo Malaki, que significa mi mensajero, ¿verdad? Bien le quedó el nombre a este siervo de Dios, Malaquías, como el mensajero de Dios. Después del retorno del exilio,
Israel vivió como una comunidad restaurada en su propia tierra, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo en que ya habían regresado del exilio de Babilonia, babilónico. Lamentablemente, en lugar de aprender de los errores que los habían llevado a aquella tierra como esclavos, ¿verdad? Y reiniciar el culto y el servicio a Dios como sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, se convirtió en un pueblo inmoral e indiferente hacia su Dios. Dudaban del amor de Dios y se preguntaban si había justicia divina. Fíjense nada más, se preguntaban si habría justicia divina, ya que los impíos prosperaban. Cuestionaban si había algún beneficio en obedecer a Dios y observar sus mandamientos. Esta grave situación hizo que Malaquías se sintiera profundamente afectado con los problemas de su pueblo. Con fervor del Espíritu de Dios se refirió en su libro a la apatía y a la frialdad espiritual imperante que ofendía seriamente a Dios, ¿verdad? Al Dios vivo. En cuanto al propósito de este libro de Malaquías, bueno, Malaquías escribe para llamar al pueblo al arrepentimiento, ¿verdad? El pueblo estaba muy mal, en pecado. Entonces Malaquías escribe este libro, este mensaje buscando el arrepentimiento del pueblo de Dios. Y la sinceridad en la expresión de la vida religiosa, que fueran sinceros, ¿verdad? Se interesa Malaquías en los asuntos del culto, de la adoración a Dios y de las ceremonias. Él veía necesidad de conservar el culto puro y sin tacha, a fin de que Israel fuese preservado como nación, por medio de la cual Dios revelase su plan de redención al mundo entero, ¿verdad? Ya es bien sabido, ¿verdad?, de que Dios tenía a su pueblo de Israel, lo quería como un ejemplo para todo el mundo, para que mucha gente se convirtiera, creyera en ese Dios vivo, ¿verdad?, que tenemos usted y yo. Pero Israel no hacía caso. Bien, entramos entonces al análisis del texto bíblico. El estudio se divide en 3 subtemas. Aquí tenemos el primero, el pecado de deshonrar el culto, basado en Malaquías 1 del 6 al 14. Y aquí tenemos el versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía, ¿verdad? Estaban como que muy cerrados de cabeza, como decimos, ¿verdad? No entendían. Los sacerdotes de la época de Malaquías, según en la línea de Nadab y Abiú, y de los hijos de Elí, cuyos corazones estaban lejos de Dios, aunque eran administradores del culto. Estamos hablando de los sacerdotes, los responsables de las ceremonias, de los cultos, ¿verdad? Los sacerdotes en tiempos de Malaquías se comportaban como si Dios no existiera. Estaba grave la situación. Eran los líderes religiosos y estamos enterándonos de este comportamiento que tenían los líderes. Fíjese bien, ¿cómo estarían los otros? ¿Verdad? El pueblo común. Como si Dios no existiera. Fingían piedad portándose de manera hipócrita.
Versículos del 7 al 9. Dice, en que ofrecéis mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, ofrecéis pan indigno, pan inmundo, ¿verdad? Dice ahí, pan inmundo ofrecéis en mi altar. Ofrecían en el altar del holocausto animales defectuosos. Aquí habla de cojos, enfermos, ciegos. Tales sacrificios estaban prohibidos. Estaba ya escrito como mandato, como mandamiento de que ese tipo de sacrificios u ofrendas no debían presentarse en el altar. ¿Verdad? Usted puede ver Levíticos 22, versículos 20 al 25. Un adorador que deliberadamente ofrece los peores animales de su rebaño en el altar de Dios, obviamente no tiene a Dios en su corazón. Pues sí, ¿verdad? Porque ¿qué es eso de ofrecerle lo que no sirve, lo defectuoso, al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios creador? No es para nada justo, ¿verdad? Versículos 10 y 11. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, habla aquí, ¿quién de vosotros cerrará las puertas, verdad? O alumbrará mi altar de balde. Revela la gravedad de la situación cuando Dios pidió a un voluntario que cerrara las puertas del templo para que no se encendiera el altar en vano. Dios consideraba como vano tales actos de adoración. Sí, ¿verdad? Porque eran actos impuros. Eran actos que no se merecía el Dios vivo, el Dios de Israel. Por supuesto que no. Versículos 12 y 13. Dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Bueno, habla de profanar, ¿verdad? Vosotros lo habéis profanado. Y luego habéis dicho, qué fastidio, ¿verdad? Bueno, aquí habéis además dicho, qué fastidio es esto. Mostraban este pueblo con estas expresiones, ¿verdad? Con su proceder, una actitud de menosprecio al Señor. Eso es lo que estaban revelando de sí mismo, ¿verdad? Este pueblo, los sacerdotes aún. Menosprecio al Señor al traer a su altar como ofrenda
lo defectuoso, lo robado, lo inmundo. Así es. Versículo 14. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, maldito el que engaña o el tramposo, ¿verdad? Dice ahí, no solo el sacerdote, sino también el laico que traía sacrificio ilegítimo. Ese también era culpable. Esto se ilustra con la actitud de Ananías y Zafira, que se halla en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo número 5, ¿verdad? Llevaron una ofrenda y estaba incompleta. Entonces, en ese instante que se presentaron con esa ofrenda incompleta, cayeron muertos, ambos, ¿verdad? Era un matrimonio. El abierto rechazo de las normas de los sacrificios constituye una forma de menospreciar al amante y misericordioso Señor y Dios de Israel. Sacrificios imperfectos, ofrecidos sin sinceridad, ¿verdad? Resultan inconvenientes para los gobernantes y desagradables para el Señor, para Dios. Así es. Muy bien. Entonces, estaríamos entrando aquí al segundo subtema titulado El pecado de corromper el sacerdocio. Malaquías 2 del 1 al 9. Y aquí tenemos el versículo del 1 al 3. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Bueno, un castigo de Dios para los sacerdotes. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Anteriormente el profeta había acusado a los sacerdotes de profanar la adoración a Dios y hacerla inútil, hacerla vana, ¿verdad? También. Ahora los acusa de extraviar al pueblo y corromper la labor sacerdotal, a tal punto de haber fracasado en su deber de enseñar, ¿verdad? De ser guías, de ser luz a aquel pueblo. Antes de pronunciar juicio, el profeta les hizo una apelación a oír y tomar la palabra de Dios con seriedad, porque de lo contrario sucederían cosas como las que veremos aquí ahorita en el versículo número 2. Enviaré la maldición sobre vosotros, ¿verdad? Dice, aquí está, en el versículo 2 inicia de aquí, ¿ok? Y ahí dice, enviaré la maldición sobre vosotros. Bueno, si no rectificaban su conducta, Dios les quitaría las bendiciones y el castigo vendría sin contemplación, ¿verdad? He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia. Lo dice en el versículo número 3 que inicia aquí. Yo os dañaré la sementera, dice, ¿verdad? Y os echaré al rostro el estiércol. Bueno, otra traducción de la Biblia dice en esta parte, haré daño a vuestra familia. Es la descendencia, ¿verdad? No habría fruto de sus labores y su descendencia sería rechazada para el sacerdocio.
el pacto con Leví quedaría invalidado, ¿verdad? En esta generación de sacerdotes que no le daban gloria y honra y adoración a Dios como Él les mandaba, ¿verdad? Versículos 4 al 6. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Bueno, el pacto de Dios con los sacerdotes, la tribu de Leví, ¿verdad? El propósito de Dios al juzgar a los sacerdotes era que fuera confirmado el pacto que se había hecho tiempo atrás, ¿verdad? Esto lo puede checar usted en Números 25, versículos del 10 al 13. El pacto con Fines, ¿verdad? Un descendiente de Leví aseguró que la tribu de Leví se mantuviera en el sacerdocio a través de los siglos. Dios les recuerda a los sacerdotes el tiempo cuando su pacto con los hijos de Leví era honrado y respetado, como acabamos de leer aquí. Dada su fidelidad, el Señor había prometido vida y paz al pueblo de Israel, y ellos en reciprocidad habían prometido reverenciarlo. Malaquías reconoce ese tiempo de fidelidad en que los sacerdotes se dedicaban a la enseñanza y hablaban con justicia. Además, la sana doctrina era confirmada por una vida ejemplar. Es decir, aquí sí los sacerdotes hacían como Dios les mandaba, ¿verdad? Una vida ejemplar le mostraban al pueblo como debía de ser. Una vida ejemplar por haber sido hombres de piedad, hombres de integridad, por haber instruido al pueblo sanamente, por haber vivido en comunión íntima con Dios. Importantísimo, ¿verdad? Vivir en comunión íntima con nuestro Dios. Hicieron que muchos, y aquí está lo interesante, lo más interesante, hicieron que mucho pueblo se volvieran de su iniquidad, se volvieran de su pecado. Eso es lo que Dios nos manda también que nosotros hagamos, ¿verdad? Al pueblo que está ahogado en el pecado. Este es el elogio más grande que pueda darse de un siervo de Dios. ¿Cuál es el elogio más grande que pueda darse a un siervo de Dios? Que haga volver de su iniquidad, que haga volver de su pecado a otras personas. Ese es el elogio más grande que puede darse a un siervo de Dios. Muy bien. Versículo 7. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Bueno, mensaje de Jehová de los ejércitos, dice aquí al final, ¿verdad? Un título sobresaliente que solo Malaquías registra y que constituye un reconocimiento a la capacidad de Dios, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Muy bien. Un reconocimiento a la capacidad de Dios de ser el Señor de todos los ejércitos. Muy bien. Versículos 8 y 9. Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos
ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Bueno, sigue el reclamo, ¿verdad? Sigue el reclamo contra estos sacerdotes. Estos sacerdotes que hacían malas cosas, hacían caso omiso al mandamiento. Muy bien. Entonces, os he hecho despreciables, dice aquí, ¿verdad? El juicio de Dios sobre los sacerdotes del tiempo de Malaquías, que actuaban en marcado contraste con la fidelidad de los primeros sacerdotes. El pacto de Leví dice, ¿verdad? El contraste está dado en la expresión, pero vosotros, como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 8. Se habían descarriado y hecho tropezar al pueblo. Y eso es lo más grave, ¿verdad? Siendo líderes del pueblo, al tropezar ellos, hacían tropezar a muchas almas. Ellos tenían una gran responsabilidad y por lo tanto se les exige mucho, ¿verdad? Al que tiene mayor responsabilidad, se le exige más. Es un gran honor servir a Dios, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? A mayor responsabilidad se le pide más al siervo de Dios. Bueno, entonces se habían descarriado y hecho tropezar al pueblo. Más aún, se habían inclinado a favor de los ricos y poderosos. Entonces, aquí estaba la acepción de personas, ¿verdad? Hacían acepción de personas. Muy bien. Y ahora entramos al subtema 3, el pecado de profanar el matrimonio, basado en Malaquías 2, del 10 al 16. Y aquí tenemos el versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Bueno, dice, profanamos el pacto de nuestros padres. Se podría traducir o parafrasear este versículo de la siguiente manera: ¿por qué hemos actuado traicioneramente cada uno contra nuestro hermano? Bueno, como que se está haciendo una reflexión aquí, ¿verdad? Y en el versículo 11 al 13 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Bueno, aquí el profeta señala la práctica del divorcio como un acto de traición a Dios. De traición a Dios. Ya que se profanaba la unidad sagrada de Israel, que era el pueblo de Dios, que Dios había elegido para su santuario y el lugar de su morada en la tierra. Malaquías vuelve a subrayar el hecho de que el divorcio era lisa y llanamente una violación al pacto del cual Dios era testigo. Esto era un signo de deslealtad y una hipocresía, cosas que Dios rechaza. Muy bien. Entonces, está hablando acerca de el matrimonio y del divorcio como una traición, ¿verdad? Sabemos que Dios instituyó el matrimonio.
Y entonces el matrimonio no debiera disolverse. Muy bien. Versículo 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, mujer de tu juventud, compañera, mujer de tu pacto. Bonitas expresiones, ¿verdad? En ninguna otra parte de la Biblia se describe a la esposa con expresiones o palabras tan hermosas como en estos versículos. Estas expresiones dignifican, fíjese bien, y elevan el matrimonio a la altura que Dios desea que tenga y que todos debiéramos recordar en las relaciones conyugales. Puede ver usted Proverbios 5:18. Versículos 15 y 16. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Aquí está la palabra repudio, que puede ser sinónimo en este contexto de divorcio. Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bueno, Dios no solo hizo al varón, ¿verdad? También hizo a la mujer y le asigna un lugar de dignidad. A veces preguntamos, ¿qué dice Dios sobre el divorcio? ¿Qué dice Dios sobre el divorcio? Bueno, es bueno poner atención a la declaración de Él mismo, porque yo aborrezco el divorcio. El divorcio, ¿verdad? Aquí dice, Él aborrece el repudio, pero ya habíamos dicho, ¿verdad?, que repudio se puede ser sinónimo de divorcio aquí. Entonces, aborrezco el divorcio. Guardad pues vuestro espíritu y no cometáis traición. No cometáis traición. Entonces el matrimonio merece ser honrado, ¿verdad? Y no disuelto por el hombre. Muy bien. ¿Qué podemos aterrizar, aplicar en cuanto a la aplicación de este estudio? Bueno, tenemos 3 puntos. 3 puntos, ¿verdad? Número 1. Dios ve y recompensa no de acuerdo con nuestros cálculos, sino según los suyos. Así es, ¿verdad? Porque Él es sabio. Él sabe el por qué, la razón de por qué sucede cada cosa. Entonces, Dios ve y recompensa no de acuerdo a nuestros cálculos, sino según los suyos. Nuestras conductas no pasan inadvertidas para Dios, ¿verdad? Él juzga todo y a todos, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer y que se oculte a la vista de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Hay que tener cuidado. Número 2. Nada de lo que damos ni de lo que hacemos agrada a Dios o le es aceptable a menos que exista la pureza de corazón. Fíjese bien, si no hay pureza de corazón, de nada sirve que tratemos de agradar, de alabar, de adorar, de honrar a nuestro Dios. Lo primero es la pureza de corazón. Que nos quede bien claro. Número 3. El Señor espera grandes cosas de las personas que le servirán como sus ministros. Bueno, el Señor espera grandes cosas.
Aquí habla de ministros, ¿verdad? Personas que tienen una responsabilidad importante en el pueblo de Dios. La razón es que ellos tienen el poder, ya sea de hacer un gran bien, como de hacer un grave daño, ¿verdad? Un ministro tiene una responsabilidad importante. Entonces tiene la oportunidad de hacer un gran bien, pero también un gran daño, un grave daño. Ninguna influencia es más duradera que el bien y puede ejercerse a través de la vida de un fiel y dedicado siervo de Dios. Bueno, personas que le servirán, dice, ¿verdad? Personas que le servirán. Debemos de entender que no nada más los pastores, los maestros, los ministros, le sirven a Dios. Todo hijo de Dios está llamado a servirle a Dios y debe de servirle a Dios. Todo hijo de Dios, hermano, hermana, que nos ve, que nos oye. Un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer, los hijos de Dios. Muy bien. Si usted es un hijo de Dios, qué bueno, felicidades. Importantísimo, ¿verdad? Para pasar la eternidad de nuestros años después de esta vida en la gloria de Dios. Pero si usted no está seguro si es o no un hijo de Dios, bueno, en este momento puede ser la gran oportunidad. Es un proceso muy corto, muy sencillo, pero muy importante. Para convertirse en un hijo de Dios. Solamente con un corazón sincero, ¿verdad? O una pureza de corazón, como decíamos aquí, ¿verdad? Debe declararse ante Dios pecador, porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Hay que declararle a Dios que somos pecadores, arrepentirnos de esos pecados y pedirle perdón a Dios por todos ellos. Dice la palabra de Dios que en ese momento, si usted hace eso, Dios los echará al fondo del mar y no se acordará más de ellos, de esos pecados. Acto seguido, abrirle las puertas de su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su alma. Y listo. Qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo. Solamente hay que hacerlo con un corazón sincero, con una pureza de corazón. Y ya con esto su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Y después de este mundo pasará la eternidad en la gloria de Dios. Y no en el lago de fuego que arde con azufre. Eso es gravísimo. Bien, aquí abajo le dejamos un folleto con más información, más detalles de esto último que le hemos dicho. Pero lo que le dije es suficiente, ¿verdad? Claro, después hay que tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y dónde está esa voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, pedirle sabiduría a Dios siempre que la leamos, ¿verdad? Y tratar de congregarnos en una iglesia evangélica. Y ahora sí, es el cuadro completo, ¿verdad? Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que esta tu palabra pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.